Buenos días, iglesia. Muchas gracias por estar aquí. Hoy día vamos a comenzar nuestro servicio de la Navidad en la época y hoy día la serie se llama El Árbol Genealógico de la Navidad. Va a ser una serie de verdad que le va a tocar el corazón y les queremos invitar en persona. Tenemos un servicio a las 11:30 en español y tenemos un servicio en inglés a las 10. Y también les queremos dejar saber que tenemos una aplicación que pueden bajar. Solo tienen que buscar Crossbridge Miami Springs y ahí hay unas maneras de conectarse con nosotros. Eso es todo por hoy. Una vez más, muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, una vez más, damos gracias al Señor por este gran privilegio de juntos estar dispuestos para escuchar la palabra de Dios. La semana pasada dimos inicio a la temporada de Adviento, fecha en la que por 4 domingos previos a la Nochebuena meditamos con gran expectativa y gratitud a la celebración de que nos recuerda que Dios se hizo hombre. Aquella hermosa y gloriosa e inolvidable noche en la que un grupo de pastores velaban tarde en la noche y se les acercó un ángel del Señor y les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Una noche como nunca más ha habido, la noche en que Dios dio cumplimiento a su promesa. Tendremos 5 sermones en esta serie, ya comenzamos la semana pasada con el primero, la cual le hemos titulado La genealogía de la Navidad. Esta serie tiene como propósito, entre otras cosas, rastrear la línea familiar de Jesús, mirando la vida de 5 mujeres donde encontraremos elementos de quebrantamiento con los que de alguna manera nos vamos a identificar. También veremos en sus historias elementos de anhelo y esperanza que finalmente encuentran su cumplimiento en la persona de Jesús. La serie que tuvo su comienzo, dije la semana pasada, comenzó con Eva, la primera mujer. De ella aprendimos que en medio de su quebranto, caída original, recibió la promesa de un Redentor que vencería al engañador y restauraría todas las cosas. De ahí nos vamos a ser conducidos hasta María, quien dio a luz al Redentor prometido, a Jesús. En el día de hoy vamos a examinar la historia de una mujer que se llama Lea. La historia de Lea, que en medio del quebranto nos va a mostrar, en medio de su aflicción, en medio de su dolor, nos va a mostrar claramente la gracia que Dios ha provisto, ¿verdad? Y que desciende a su vida en el lugar donde ella se encuentra. ¿Quién es Lea? ¿Y cómo hemos llegado a conocer acerca de ella? Tenemos que remontarnos a la tierra de Canaán, donde vive Isaac, padre de Jacob. Este último, ya en los últimos días de la vida de su padre Isaac, lo engañó haciéndose pasar por su hermano Esaú, quien era el primogénito, es decir, quien había de entre los dos nacido primero, para robar de él la bendición de la primogenitura que le pertenecía. En este engaño generó una gran ira en su hermano, como es de esperar. Y este dijo para sí en un momento: tan pronto mi padre fallezca, iré y mataré a mi hermano Jacob. Cuando su madre Raquel
descubre la intención de Jacob, le hace llamar y le dice lo siguiente: mira, tu hermano está planeando matarse para vengarse de ti. Huye enseguida a la tierra de Harán, a la casa de mi hermano Labán, y quédate con él por un tiempo hasta que se calme el enojo de su hermano. Cuando se haya tranquilizado y olvide lo que le has hecho, yo enviaré a buscarte. Y es de esa manera que Jacob llega a la tierra de Harán, a la casa de Labán. Labán se nos dice que tenía 2 hijas. La menor se llama Raquel y la mayor Lea, de quien nosotros hoy vamos a estudiar algo. La Biblia no nos provee de mucha información, de mucho detalle acerca de la vida o de estas 2 mujeres, pero sí se nos deja ver que Raquel, la menor, era una mujer hermosa, bella. No es así en el caso de Lea. Solo se nos dice de Lea que tenía ojos caídos, y aunque la gran mayoría de los comentaristas bíblicos no tienen un concepto claro, definido del significado de estas palabras, lo que sí podemos establecer es que de estas 2 hermanas era Raquel, la más joven, la hermosa, y no es así en el caso de Lea. Bueno, Jacob llega a la casa de Labán y a la luz de que no tenía recursos para adquirir una esposa, costumbre de aquella época, decidió pagar el precio de Raquel por 7 años de trabajo. Y así hizo. Y ese fue el acuerdo que estableció con su tío Labán. A partir de ese momento se dispone Jacob a trabajar para que eventualmente pueda él casarse con la mujer que ama, que es Raquel. De hecho, la Escritura nos deja ver que desde el primer momento en que Jacob vio a Raquel, se enamoró de ella y se enamoró apasionadamente. Era un amor de esos a primera vista en los que el corazón de Jacob fue atrapado por la belleza de Raquel y quedó enamorado de ella. Después de haber cumplido lo pactado, Jacob llamó a Labán, su tío, para que éste entonces diera cumplimiento a su parte. Y entonces convoca una gran reunión, una gran fiesta para esa noche entregar a su hija y entonces cumplir con lo que habían establecido Jacob y Labán. La noche es oscura, la fiesta es para todos y podemos imaginarnos en medio de aquella fiesta el vino, los tragos y la felicidad de todos y la alegría. Y en medio de una cultura que acostumbra a vestir con un velo el cuerpo entero de la novia, esta es entregada en aquella noche a Jacob. A la mañana siguiente, Jacob descubre que no fue Raquel con quien se había acostado, sino con Lea. Descubre que ha sido engañado. Y entonces se acerca a su tío y le dice lo siguiente: ¿qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le contestó: la costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta y por 7 años más de trabajo te daré la otra. Terrible situación para Jacob. Pero Jacob termina ahora en una relación matrimonial con Lea y luego más tarde con Raquel. Interesante, mientras yo meditaba en ello, pensaba, porque la Escritura no nos deja ver una reacción similar a la de Esaú en el caso de Jacob. Y yo me preguntaba, ¿acaso será que Jacob, porque eventualmente Jacob decide cumplir con la semana nupcial, quedarse, por lo tanto, casado con Lea, al mismo tiempo que tiene que ahora trabajar 7 años más para casarse entonces con Raquel? Y entonces, pero no nos deja ver la Escritura ninguna reacción de ira en cuanto al engaño. Simplemente Jacob acepta la propuesta
y se dispone a trabajar ahora 7 años más. Y yo mientras meditaba en ello pensaba, ¿será que el amor que siente por Raquel ha hecho posible? O quizás por causa de la conciencia, porque realmente lo que ha sucedido con Jacob fue exactamente lo mismo que sucedió en la tierra de Canaán cuando él engañó a su padre. Así que la experiencia que nos provee la Escritura en cuanto a esta relación nueva ahora, en cuanto a la persona de Lea, es realmente una trágica. Jacob termina casado con Lea y con Raquel. Y nos dice también la Escritura que Labán concedió a cada una de sus hijas una criada como esclava, que eventualmente proveerá también de 4 hijos más a Jacob. Es decir, que ahora Jacob no solo se casa con Lea, también con Raquel, y también tiene que mantener una relación con sus 2 criadas. Así que podemos imaginar el caos que esta relación puede producir. Vamos entonces nosotros, teniendo en cuenta este cuadro, vamos a ir a la Escritura y vamos a ver qué sucede con Lea a partir de este momento. Vamos a leer en Génesis 29, del 31 al 35. Dice así la palabra del Señor. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo, el Señor ha visto mi aflicción. Ahora sí me amará mi esposo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo, llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo. Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo, ahora sí me amará mi esposo, porque le he dado 3 hijos. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar luz. Es evidente a la luz del pasaje y de las circunstancias que rodean a Lea que esta mujer vive en una triste realidad, vive en condiciones realmente tristes. No podemos sino dejar de ver la angustia, el dolor, la aflicción. Lea es el rostro de la despreciada, de la desdichada, de la afligida, de la no amada, de la marginada, de la quebrantada. Realmente es un caso triste, pero es la realidad que vive Lea en el vínculo de su hogar. Tiene que ahora compartir el hombre con quien se ha casado, con su hermana y con 2 mujeres más. Y podemos imaginar, entre otras cosas, la vida o la experiencia que vive día a día esta mujer. Mientras yo leía esta historia, mientras trataba de alguna manera de recrear estos eventos en mi mente para así tener un mejor cuadro de la realidad que vive Lea, pensaba, ¿será posible que este sea un caso aislado? ¿Será posible que esto es algo inusual que suceda? ¿Será posible que sea una situación típica de aquellos días, en una cultura como aquella donde no había lo que hoy nosotros tenemos? Pero mientras meditaba, mientras pensaba en estas cosas, venía a mi mente la triste realidad del mundo nuestro, del mundo de hoy, que a pesar de la distancia, que a pesar del desarrollo, que a pesar de los avances, que a pesar de que en nuestros días las costumbres son totalmente diferentes, cuando miro no encuentro realmente mucha diferencia, porque alrededor nuestro son muchos los que de alguna manera pueden identificarse con la triste realidad que vive Lea. Son muchos inclusive a nuestro alrededor que a veces, y de hecho a veces mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, que viven parecidas situaciones. Hoy encontramos también familias disfuncionales como la de Lea. Hoy también encontramos mujeres que son maltratadas, usadas, que viven clamando en el silencio acerca de su quebranto. A veces pensamos que la gente que vive a nuestro alrededor y que sonríe, vive feliz, y la realidad es otra. De hecho, el gran actor inglés del cine silente, Charlie Chaplin, dijo en una ocasión, me gusta caminar bajo la lluvia porque así nadie puede ver mis lágrimas.
El mundo de hoy no es muy diferente al mundo que vivió Lea. La realidad es que el mundo donde Lea vivía es también el mundo de hoy. Han cambiado las formas, han cambiado los estilos, las costumbres, pero el resultado sigue siendo el mismo. Vivimos desde el momento en que aquella primera mujer desobedeció, cedió a la tentación. Desde ese momento el mundo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, la naturaleza, el mundo gime, clama, porque la realidad es que es el pecado la causa de nuestro problema. Quizás usted se identifique con Lea en su aflicción. Quizás al igual que Lea no haya cómo cambiar la triste realidad que le aflige, la triste realidad en la cual vive. Y es posible que se pregunte, ¿habrá algo que pueda cambiar mi situación? ¿Habrá algo que pueda aliviar mi aflicción? ¿Habrá esperanza? La historia de Lea no solo nos provee de esos elementos de quebrantamiento que mencionábamos al principio, pero también nos ofrece un cuadro del carácter bondadoso de Dios. Nos muestra a un Dios compasivo, proveedor, a un Dios de amor lleno de gracia y misericordia. Oye lo que dice el versículo 31. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Dios ha visto mi aflicción, decía Lea. En otras palabras, Dios a través de su provisión nos deja ver su carácter compasivo, bondadoso, su amor, su gracia, su misericordia. Un Dios que provee para suplir aquello de lo cual hay necesidad. Es evidente que para Lea cada uno de estos hijos representaba mucho más que un simple hijo. La bendición que recibía Lea a través de la obra de Dios en su vida proveía en Lea esperanza. No sabemos cuánto tiempo lleva Lea casada, no sabemos el tiempo que ha transcurrido, pero ninguna de estas mujeres es evidente a la luz de la Escritura que han podido dar hijos a Jacob. Además, se nos dice en el versículo 31 que Raquel permanecía estéril. La bendición que Lea ha recibido de parte de Dios, Dios le concedió hijos. Esta era una gran oportunidad para Lea. Generaba una fuente de esperanza. Lea quedó embarazada, dice el versículo 32, y dio a luz a un hijo al que llamó Rubén. Luego volvió a quedar embarazada y luego quedó embarazada una vez más. 3 veces, probablemente los próximos 3 años, Lea dio a luz 1, 2 y 3 hijos. Y para ella estos hijos representaban, como decía anteriormente, una fuente de esperanza. ¿Por qué? Porque a través de estos hijos Lea hallaba que la posibilidad, según nos deja ver, que pudiera de alguna manera su esposo Jacob poner su mirada en ella. Lea y Raquel, podemos pensar, podemos imaginarnos que llevan ya tiempo tratando de tener hijos. Porque los hijos, además de ser una bendición ahora y siempre y en aquellos días, representaban mucho más en aquella época. Además de eso, yo me imagino que entre estas 2 hermanas se luchaba para ver quién de ellas podía proveerle a Jacob el primero, el primogénito. Así que Dios no estaba solo dando o proveyendo de una bendición, pero Dios estaba proveyendo en Lea la bendición, aquello que realmente tenía una gran necesidad en la vida, en el corazón de Lea. Dios no solo estaba dando a Lea solamente dar, Dios no solo estaba proveyendo, pero estaba proveyendo de lo cual Lea realmente anhelaba y necesitaba. Yo creo que hay una enseñanza aquí que nosotros podemos realmente aprovechar y que es de gran valor. No se trata de dar, sino de dar aquello de lo cual es necesario. Nunca habrá en la vida de un ser humano una necesidad más grande que del Evangelio de Jesucristo. No importa lo que demos, no importa si somos capaces de dar el Evangelio, si no somos capaces de dar el Evangelio, en realidad no estamos obrando en amor. Podemos dar abrigo,
alimento, pero si escondemos de la gente, si escondemos de aquellos a nuestro alrededor el mensaje del Evangelio, entonces no estamos obrando según el amor. Dios ha provisto en Lea aquello de lo cual ella estaba en gran necesidad. Si escondemos el Evangelio de Cristo de nuestras amistades, de nuestros vecinos, de nuestras familias, entonces no estamos obrando en amor. No importa si nos damos a nosotros mismos, no importa en realidad lo que hagamos, no importa si sacrificamos realmente nuestros cuerpos, hasta inclusive. La bendición realmente que la gente necesita es escuchar aquello de lo que están en necesidad, aquello de lo cual necesita. Y repito, no hay mayor necesidad en el ser humano que del Evangelio de Cristo. Jesús dijo en cierta ocasión, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así que Dios no solo estaba proveyendo en Lea una bendición, estaba proveyendo en ella la bendición. Ahora, ¿cómo responde Lea a la gracia que le ha sido dada? ¿Cómo responde Lea ante este obrar del Señor? En un principio, Lea no parece tener un claro entendimiento de la obra que Dios está haciendo en su vida. Ha tomado las bendiciones que le han sido dadas y las ha usado para buscar en Jacob el satisfacer su anhelo. Algo que en cierto sentido es comprensible. Lea anhela ser amada y busca en su esposo. Y busca en él a través de esta bendición que ha recibido, a través de cada hijo. De hecho, mira cómo dice los versículos. Ahora sí me amará mi esposo. Y cada uno de estos hijos representaba para ella, como mencioné, una especie de fuente de esperanza. En ellos, en estos hijos, Lea veía la posibilidad de que su esposo la amara. Finalmente encontraría cierta ventaja. Ha vivido en desventaja todo el tiempo, a la sombra de su hermana a causa de su belleza. Y ahora Lea parece encontrar la oportunidad de alguna manera de hallar ventaja, proveyendo así hijos para su esposo, proveyendo el primogénito de una lista de hijos que eventualmente Jacob tendría. El nombre de Lea queda plasmado en la historia por ser la madre del primogénito hijo de Jacob. Y Lea, en su desesperación, en su anhelo, en su ansia de poder hallar lo que busca, se dirige hacia su esposo con cada hijo que le es dado. Ahora sí me amará mi esposo, una vez habiendo sido bendecida con Rubén. Luego tuvo a Simeón y de igual manera pensamos que hizo exactamente lo mismo, porque es evidente a la luz de su tercer hijo. Ahora sí me amará mi esposo, en el versículo 34, porque le he dado 3 hijos, Leví. Pero su búsqueda nos deja ver que es infructífera, porque es evidente a la luz de cada uno de estos hijos que Lea no logra conseguir, no logra encontrar lo que busca. No es Jacob. Jacob no puede satisfacer el corazón de Lea. Jacob amaba a Raquel y no a Lea. Yo me acuerdo el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Alrededor del pozo de agua le dijo Jesús, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Lea no parece comprender que en su búsqueda todo lo que encuentra es fracaso. No parece tener una clara comprensión de que no hay nada ni nadie en este mundo que pueda proveer lo que ella necesita. La lucha en su corazón, el corazón de Lea, lucha hasta que finalmente parece haber comprendido la verdadera razón de aquella gracia manifestada, de aquella divina visita por parte de Dios. El cuarto hijo trae consigo una bendición especial en la vida de Lea. Oiga lo que dice el versículo 35. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto, dejó de dar a luz por un tiempo. Esta vez, en esta ocasión, dice Lea, aquí hasta aquí, ya no hay más búsqueda, ya no hay más necesidad, ya no es en Jacob, ya no busco más saciar mi sed en el agua que el pozo produce. Ahora Lea finalmente ha entendido el propósito divino de la visita de Dios a su vida.
Es Él quien ha de llenar su corazón. En otras palabras, Lea finalmente descubre que es el Señor, su Redentor, la fuente de su felicidad, aquel que todo lo llena. El Señor se ha convertido en su esposo, en su amado esposo. Es su Salvador, en su Redentor, y su corazón se llena y se regocija y se torna hacia Dios en alabanza. Esta vez alabaré al Señor. Qué tremenda experiencia la que ha vivido Lea. Lleva años sufriendo, lleva años buscando, lleva años afligida, quebrantada, y ahora ha comprendido que el Dios del cielo ha descendido a su vida, a su corazón, para llenar su vida, para satisfacer, para convertirse en aquel que todo lo llena. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué podemos realmente extraer de la experiencia y de la historia de Lea? Lea quizás nunca llegó a conocer del todo la obra que Dios estaba haciendo en su vida. Cada uno de estos hijos se convertiría más tarde en fundadores de las tribus de Israel. Rubén, su primogénito, y cada uno de ellos tenía un significado que hasta nuestros días realmente es de gran significado. Y más interesante, uno de sus hijos nos conduce al Señor, al Mesías. La desdichada, la despreciada, la no amada, es la que Dios ha escogido para a través de ella dar cumplimiento a la promesa que fue dada allá en el huerto del Edén. Judá, el cuarto hijo que Dios le concedió tener a Lea. Aquel que tornó su corazón hacia Dios. Aquel que hizo posible que Lea entendiera y comprendiera la realidad de su búsqueda, la necesidad de su corazón, y que encontró en su Creador, en su Señor, la satisfacción, el cumplimiento, la llenura que tanto anhelaba su corazón. Su búsqueda dejó de ser con el cuarto hijo. De este cuarto hijo, de Judá, desciende el Señor Jesús. Rastreando la línea familiar de Jesús, llegamos a Abraham, engendró a Isaac, Isaac a Jacob, de Jacob, el cuarto hijo Judá, viene el Señor. Mateo capítulo 1 nos deja ver. ¿Se identifica usted con Lea en su aflicción? ¿Se ha preguntado a usted alguna vez si es posible que algo o alguien le pueda ayudar? Dios nos ha dado a Cristo Jesús, el Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha provisto de un Redentor. Dios ha cumplido su promesa. Dios ha hecho aquello que el hombre, que el ser humano necesita. En Él podemos nosotros hallar. Quizás usted se encuentre en este momento, en este día, afligida, afligido. Quizás usted busca y no encuentra. Quizás usted va a la fuente terrenal como hacía aquella mujer samaritana para saciar su sed. Y encuentra que cada vez que bebe de ese pozo, vuelve a tener sed. No es en el pozo terrenal, sino en la fuente que provee de un manantial que fluye luego más tarde en el corazón de todo creyente. Es en el Señor donde nosotros encontramos realmente la fuente de nuestra gran necesidad, fuente de esperanza. En esta mañana yo le invito a que tome en consideración a través o a la luz de esta historia. No importa en qué condición se encuentre, no importa si está siendo usted representado en Lea o en Raquel, que eventualmente también fue visitada por el Señor y le concedió a Jacob 2 hijos más. Dios ha sido bueno con Lea y Dios sigue siendo bueno entre nosotros hoy. Permita el Señor que en este día nosotros podamos encontrar en Cristo Jesús la fuente de nuestro anhelo, el deseo de nuestro corazón, la necesidad, que podamos suplir en Él todo lo que nosotros necesitamos y que al final del día podamos decir, como dijo Lea, esta vez alabaré al Señor. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por este gran privilegio
de escuchar tu palabra y de que al meditar en ella nuestros corazones se regocijen al escuchar una vez más el mensaje de Cristo Jesús, el mensaje de la Navidad. Por eso estamos compartiendo la vida y la experiencia de Lea, para ver en ella no solo la aflicción y el quebranto, pero el mensaje de esperanza que ella nos provee. Concédenos en tu gracia que podamos nosotros descansar en ti, dejar de buscar y hallar en ti lo que hoy necesitamos. Permite que cada uno de nosotros pueda hallar en ti la paz y la vida eterna. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.